Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos tu orientación para el mensaje de hoy. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que sea transmitida tu palabra de una forma eficiente para cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Dios los bendiga esta mañana. Deseamos compartir con ustedes sobre la misión del Cordero de Dios. Él fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios. Todos nosotros conocemos lo que está en Juan capítulo número 1 y en el versículo número 29, hablando de cómo él fue presentado por el Bautista. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me he preguntado por qué Juan, de una forma más directa, no presentó a Jesús como el Mesías. Sin embargo, cuando leemos más adelante sobre los discípulos que estaban con él, en el siguiente día, dice en el verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esa es la segunda vez que él dice en el siguiente día: he aquí el Cordero de Dios. Y entonces le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque estos 2 discípulos, como otros, estaban esperando al Mesías. Y aunque ellos no oyeron de una forma directa: este es el Mesías, sí oyeron: este es el Cordero de Dios. Vean, les voy a decir por qué razón. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, entonces encontramos aquí el llamado de los primeros discípulos, pero lo precioso es que estos 2 primeros discípulos reconocieron que él era el Mesías, o sea, el ungido de Dios. Y era exactamente la confirmación que Dios le había dado a Juan el Bautista sobre que viera descender el Espíritu Santo y que reposara y que permanecía sobre él. Ese era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Y él lo dio a conocer, y dice también ahí en el verso 34: y yo le vi, capítulo 1 de Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, entonces, desde el principio, el escritor de este evangelio presenta a Jesús como el verbo de Dios, el verbo de Dios, el logos, la palabra viva de Dios, o sea, todo lo que representa a Dios en sí, digámoslo también como es dicho en el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios. Aquí es llamado como el Creador, porque sin él, dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí se ve a él, al verbo, como el Creador. Se ve a él, se presenta al Señor como la vida eterna, la luz que ilumina a todo hombre, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo un hombre lleno de gracia y de verdad, de la cual su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y dice también ahí en el versículo 17 que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, además
de toda esta presentación del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Cordero de Dios simbolizaba todo el plan de Dios en relación a la redención de la humanidad. Cómo Él redimiría a toda la humanidad de nuestra condición de pecadores. Eso implica. Entonces, hay 7 aspectos que quiero comunicarles en relación a esta frase famosa y preciosísima, maravillosa, de este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, Juan el Bautista reveló a Jesús como el cumplimiento, como la realidad de los sacrificios. Todos los sacrificios eran figura. Los hombres venían con sus animales, sacrificaban sus corderos, imputando sobre ellos los pecados, y eran perdonados, pero no les era quitado el pecado. Continuaban igual. Entonces, cada sacrificio era un símbolo de la realidad que vendría, que no era un animal que sustituiría al hombre pecador, sino otro hombre en condiciones totalmente distintas, en condiciones de perfecta vida, sin pecado, para poder redimir a cada hombre de su condición perdida. Entonces, lo primero que se manifiesta a través de esa frase es que en Jesús, el Cordero de Dios, se estaban cumpliendo toda la redención de Dios se estaba llevando a cabo, porque todo lo que era un símbolo ahora era una realidad. Encontramos exactamente en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que dice, versículo número 7 y 8, solamente leeremos esos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. He aquí el Cordero de Dios. Quiere decir que desde el inicio de la presentación de Jesús, Juan el Bautista lo presentó como aquel que moriría, como el cumplimiento de todos los sacrificios anteriores. Por eso es que en Hebreos también leemos en el capítulo número 9, para entender este asunto, en el verso número capítulo 10, verso 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El cuerpo humano de Jesús, un cuerpo puro, un cuerpo santo, un cuerpo que no tuvo la contaminación de la simiente del hombre, sino que fue un cuerpo formado en el vientre de María, la mujer, cumpliendo así la profecía de la simiente de la mujer, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo el cuerpo fue preparado para el sacrificio, un cuerpo puro, perfecto, sin mancha. Y dice también aquí en Hebreos capítulo 10, verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Se ofrecen según la ley. Verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego dice en el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, Cristo, el Mesías, el ungido, el Cordero, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio por los pecados. Entonces, es también algo precioso, porque es el cumplimiento del Cordero de la Pascua, es el cumplimiento de todos los sacrificios que se realizaban para el perdón de los pecados de cada individuo, de cada israelita, como también de toda la nación en el día de expiación. El cumplimiento, sin duda, también del holocausto continuo que se presentaba durante
todos los días en la mañana y en la noche. Y también, obviamente, el cumplimiento de Isaías 53, hablando del cordero al matadero como oveja muda, siendo llevada para morir voluntariamente y sin quejarse. Pero en Éxodo capítulo 12, verso 46, hablando del cumplimiento de la realidad, dice también ahí que ese cordero de la Pascua, ningún hueso de él debía ser quebrado. Y lo vemos cumplido también en en Juan capítulo 19, dice en el verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Él estuvo crucificado desde las 9 hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero él murió a la hora sexta, según el horario judío, y estuvo ahí en la cruz. Pero ya a las 3 de la tarde decidieron quitar los cuerpos porque se acercaba el día de sábado. En unas cuantas horas más se iniciaba el día sábado, que era el día solemne, y no podían dejar los cuerpos allí. Y era una orden divina también que no debía permitirse tal cosa. Entonces dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, era el método utilizado para terminar el trabajo si no habían muerto, y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primer ladrón, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, porque aún estaban vivos. La razón es porque ellos no habían recibido todo el juicio y el maltrato a través de los carrascos utilizados o de los verdugos utilizados para martirizar al Señor, flagelarlo. Y mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y dice algo precioso allí. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Qué tremendo. Entonces la escritura se cumplió en esta primera frase, en el aspecto de que Él es el cumplimiento. Jesús, el Cordero de Dios, fue el cumplimiento, es la realidad del símbolo de todos los sacrificios. Muy bien. Segundo aspecto, Juan, a través de esta frase, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reveló a Jesús, o mejor dicho, reveló el destino de Jesús, hacia dónde Él se dirigía. Y obviamente, como ya hemos leído en el capítulo 53 de Isaías, en el verso 7, dice, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, su destino era su muerte expiatoria, porque era una sustitución, ¿verdad? Por eso se llama que Él iba a ser el cordero que pagaba el pecado de los pecadores, y en el sentido del pueblo en general, y vamos a ver ahí cuánto eso abarca, la universalidad de ese sacrificio. Entonces, el Cordero del Antiguo Testamento, algo impresionante que nosotros tenemos que saber, es que incluía dos aspectos en relación a su sacrificio. El primero es que Él era responsable, ese Cordero se hacía responsable completamente de la culpa. Por eso es que ellos ponían sus manos sobre la cabeza del animal para transmitir sus pecados, porque Él estaba siendo responsable de la culpa. Y segundo, Él estaba llevándose esa culpa. Esos dos aspectos son parte del mensaje transmitido a través de ese cordero, responsable de la culpa. Y también cuando dice este es el cordero, es que quita, es porque están indicando se lleva la culpa con él, no estará más con el hombre. Qué precioso es el Señor. Igualmente en Cristo Jesús esos dos aspectos son aplicados. Cristo tomó nuestra culpa. Lo vamos a leer juntos en Isaías 53, vamos ahí, Isaías capítulo 53, disculpen, verso 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades
sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, Él tomó nuestra culpa. Verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, no eran las de Él. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la primera parte de ese sacrificio. Él tomó toda nuestra culpa. En el verso número 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole el padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y como dice en 2 de Corintios, capítulo número 5 y verso 21, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Y aquí vemos el cumplimiento de la segunda parte, no solamente de haber tomado, haberse hecho responsable de nuestra culpa, sino también de habérsela llevado. Por eso dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan presentó a Jesús como el sacrificio por el pecado. Tercer aspecto importantísimo en relación a esta frase, disculpen, es que Juan el Bautista reveló el misterioso método de la redención y de la victoria. El misterioso método utilizado para nuestra redención y también la misteriosa victoria. A través de la muerte del Cordero, destruiría a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es algo impresionante porque leemos en Hebreos capítulo número 2 y versículo número 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de un cuerpo humano, Él también participó de lo mismo, se hizo hombre, para destruir, vean ustedes, aquí está el método misterioso del Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, dice, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, la tercera revelación que Juan el Bautista, probablemente tal vez sin entender todo esto, él dijo, hablando de Cristo como el Cordero de Dios, él estaba dando a entender a la muerte escogida. Como ya sabemos, es una muerte expiatoria, pero sería una muerte que destruiría a aquel que tenía el imperio de la muerte. O sea, Él no vino como tal vez todos lo esperaban, con un gran caballo blanco, que así vendrá en su segunda venida, con una gran espada, así vendrá en su segunda venida, para destruir a Satanás. No, Él vino a morir primero. Pero por esa aparente debilidad, nosotros llegamos a ser fortalecidos. Y a través de esa aparente debilidad, el Señor nos da una gran victoria. Por eso dice que destruyó la muerte con la muerte. ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque fue destruida a través de la muerte del Cordero. O sea, es una muerte o un método sacrificial de total obediencia y entrega. El Cordero de Dios, en detrimento de su propia vida, porque Él tuvo que sufrir grandemente, contrario al comportamiento egoísta y desobediente de Adán, que él estaba procurando, quería más de Dios a pesar que lo tenía todo. Pero él estuvo buscando su bienestar igual que Eva, y a través de eso ellos fueron llevados cautivos al pecado y prácticamente desobedecieron. Pero Jesús, es por su obediencia
y por su entrega total, Él aceptaría el sufrimiento y Él dio a luz la vida eterna y Él dio a luz la verdadera gracia y la verdad a este mundo. Por eso es que leemos exactamente como mencionábamos en Juan, que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La luz del mundo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a través de Jesucristo. La muerte fue destruida. Entonces, esa frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también nos revela este tercer aspecto, mostrando el método de la redención, que era destruyendo la muerte a través de la muerte. Como nosotros hemos leído también en otros pasajes, hablando, por ejemplo, de Colosenses, ¿verdad? Dice, Colosenses capítulo 2, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando, Colosenses 2:15, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor. Entonces, esa es una obra misteriosa del método escogido de Dios para salvar a la humanidad. Un cuarto aspecto sobre este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la revelación de un hombre sin pecado. Porque el cordero que era escogido para el sacrificio tenía que ser minuciosamente escogido y habían detalles, y entre esos detalles es que debía ser perfecto, sin ninguna falla, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todo eso era un símbolo de lo que Dios revelaría a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la única ofrenda de sacrificio que era dada por Dios y dotada o capacitada para quitar el pecado, para perdonar el pecado en el Antiguo Testamento, era ese sacrificio de ese cordero. Pero Cristo, como el verdadero sacrificio, Él también se presentó perfecto y fue aceptado. El Cordero de Dios sería un hombre sin pecado, con la autoridad y la justicia para rescatar al hombre perdido. Aquí en Isaías nuevamente, capítulo 53, el verso 9 y 10, leemos que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es la repetición de Isaías 53, versículo número 9. Pero leemos también que la propia Escritura nos dice en Hebreos capítulo 7, en el verso número 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Lo que quiere decir no es que él no tenía comunión con los pecadores, sino que está hablando de no tenía el camino de los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué? Porque su santidad trascendió los cielos, debido a que no había pecado. Aquel que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, fue hecho por nosotros pecado. Entonces aquí vemos claramente que
Juan reveló que el Cordero sería un hombre sin pecado. Quinto, Juan reveló el trabajo más grande de Jesús cuando dijo: es aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué el trabajo más grande? Porque estaba mostrando que Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, lucharía contra el mayor problema de la humanidad, que es el pecado. Nuevamente, cuando está hablando del Cordero, es porque él tendría que morir, él tendría que llevar la carga de los otros, el que tendría que llevar la culpa, el que tendría que pagar el precio a través del derramamiento de su sangre. Pero, como dice otra vez, 2 de Corintios, y eso ustedes ya lo saben muy bien, se los hemos repetido, pero vale la pena poder tener esos versículos siempre en mente. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, otro aspecto, este es el quinto, que se revela a través de la frase: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la realización del mayor trabajo, del trabajo más grande que Jesús ejecutó en esta tierra, que fue haber tratado contra el pecado. La sexta revelación, Juan reveló que el trabajo del Cordero sería en el templo. Oigan, el trabajo del Cordero sería en el templo. El primer cordero que fue sacrificado fue en Egipto. El día de la Pascua, esa noche que salieron de Egipto, allí fue sacrificado el cordero. Pero luego, cuando ya estaban en el templo, en el tabernáculo, se presentaba el sacrificio cada día de la fiesta de la Pascua. Se presentaba nuevamente ese sacrificio para recordar la obra que se había hecho, y en el templo, y así por delante, todos los años se hacía memoria del pecado. Y así, entonces, de esa misma manera, se inició la vida del Cordero en el templo. Cuando nosotros leemos aquí en Juan, estamos en el capítulo número 2 de Juan. Allí vemos que en el capítulo número 1 se mencionan los primeros discípulos, en el capítulo número 2 las bodas de Caná, y inmediatamente después de esto, Jesús dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Quiero hablarlo de último, pero el cordero era sacrificado, y ahora ese cordero va a iniciar su trabajo. Las primeras señales fue en Caná de Galilea, en las bodas, pero ahora en el templo, porque el Señor hizo 2 limpiezas del templo, en el inicio de su ministerio y al final de su ministerio. Por último, Juan reveló a través de esa frase: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reveló la universalidad del sacrificio del Cordero. O sea, cuánto abarcaría su sacrificio, porque dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no llamó al Cordero que quita el pecado de Israel, sino dice que quita el pecado del mundo, porque Jesús no vino únicamente por Israel, sino Él vino para redimir a todas las naciones. Y no dice la Escritura que quita los pecados. Sí, Él vino a perdonar los pecados, pero lo que Él hizo fue a quitar, a llevarse con Él el pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa del hombre fue eliminada, fue extirpada, fue totalmente perdonada a través
de su sacrificio. Entonces, Él hizo como hombre perfecto, puro y limpio, una obra maravillosa a favor de la humanidad. Leemos aquí en Juan capítulo 11 que el propio Gamaliel, aquí, Juan 11:51, dice, esto no lo dijo, tal vez necesitamos leer aquí verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron que lo que Jesús había hecho, o sea, resucitar a Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, los 70 ancianos más uno, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, ellos más temían perder su posición y perder su dominio sobre el pueblo que reconocer al Mesías. Entonces Caifás, no Gamaliel, Gamaliel también menciona algo muy importante más adelante, pero con los discípulos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Vean ustedes lo que dijo. Y dice aquí, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Qué tremendo. Una profecía de un sumo sacerdote impío. Y dice en el 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto fue ya agregado por el escritor Juan para mostrar que cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no incluyó solamente a Israel, sino a toda la humanidad, ¿sí? A las otras 70 naciones gentiles. Leemos también por el propio apóstol Juan en su primera carta, capítulo número 2, primera de Juan, capítulo número 2, en el versículo número 2, dice, y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta es entonces, cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba anunciando esta séptima revelación, que es la universalidad del sacrificio de Jesús. Es el pecado de todo el mundo. Una obra maravillosa, como le dice en el capítulo número 3 y en el verso número 5 de primera de Juan. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y apareció para quitar nuestros pecados. Y dice en el verso 8, un pasaje maravilloso, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, es exactamente lo que nosotros leímos desde el principio, que destruyó al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte, ¿verdad? A través de su muerte, Él destruyó aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Bueno, para concluir entonces, encontramos que Juan había dicho que el Cordero se revelaría en el templo. Y quiero terminar aquí, porque esto es muy importante. Leamos lo que dice en el verso 13 al 22. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, estaba cerca, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo, fíjense, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. O sea, los que tenían el dinero para vender y cambiar las monedas, diferentes monedas,
de las diferentes partes del mundo conocidas, judíos que llegaban de muchas partes del mundo con diferentes monedas, hacían los cambios necesarios y no había ningún problema. El comercio era algo bien fácil de realizar ahí, como era algo tan grande y habían tantas personas, el comercio era algo extraordinario y habían fuentes de lucro impresionantes allí en los atrios del templo. Y haciendo, dice, un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Eso hizo Jesús en el inicio de su ministerio. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa. Esto fue otra vez una figura. No es que el Señor estaba con el celo por aquel templo reconstruido por Herodes. Era una figura otra vez, ¿verdad?, del verdadero templo, de su casa. Lo que estaba sucediendo ahí con el pueblo. Que todos ya, tanto los líderes como los alguaciles, líderes religiosos que tenían el dominio del templo, permitían todo ese comercio. Lo que más importaba en el templo en aquella oportunidad eran la cantidad de dinero que iban a recaudar, ¿verdad? Mejor si habían un montón de pecadores trayendo un montón de corderos y de animales para sacrificar, o si no traían porque era un viaje largo, entonces lo que hacían era traer el dinero para poder comprar un cordero que tenían que tratar, que tenían que comerciar, que tenían que negociar para presentarlo. Y todo eso ya era común, todo eso ya era aceptado como parte de la vida del templo, el comercio. ¿Por qué menciono esto? Porque si algo el Señor abomina, es que se haga comercio con su obra. Comercio, lucro. No quiere decir que no se necesite dinero. Jesús en su ministerio aceptaba ofrendas. Él tenía una bolsa de tesorería para poder suplir las necesidades, porque él mismo dijo: no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo dijo, refiriéndose a eso de la ley, porque es parte de la ley, dice: ¿será que el Señor se refiere, Él está interesado en los bueyes? No lo está diciendo más por nosotros, dice. Pero está hablando de los siervos de Dios como bueyes, como trabajadores que son dignos de su salario. Eso es muy diferente, ser digno del salario, digno de recibir lo que merece su trabajo espiritual, como Pablo decía. ¿Acaso es algo duro o difícil o contrario o negativo que recibamos cosas materiales de ustedes, siendo que nosotros sembramos en ustedes las espirituales? El problema no es el uso del dinero. El problema está en el corazón que va a poner su base en el dinero y en el comercio. Hoy en día estamos viviendo una época en la cual el mundo está en un caos comercial debido a que todos creen que se solucionaría los problemas mundiales y habría paz entre las naciones si tan solamente se encuentra un equilibrio comercial. Es interesante que estamos viviendo esa época, pero todo eso es solo una muestra de lo que en el mundo espiritual y en el mundo de la iglesia se está viviendo también. No estoy aquí para señalar a nadie ni para hablar de una denominación específica, pero hay en el mundo hoy un comercio establecido para que también se saquen los fondos necesarios de la gente y se encuentren métodos y se encuentren
formas de cómo más dinero se va a sacar y cómo más entradas habrán y cómo los pastores de las diferentes denominaciones son entrenados para saber qué es lo que deben decir, qué deben hacer para tener suficiente dinero, para que haya más dinero en la denominación. Y dependiendo de la cantidad de gente atraída, así va a ser también la cantidad de dinero y así ellos también van a ser promovidos. Entonces hay una carrera, hay una batalla entre los mismos para poder ganar. En aquella época hubo eso y el Señor hizo una gran limpieza en el templo. El celo de tu casa me consume, dice. Señor, hasta el día de hoy, ve en cada uno de nosotros la actitud como iglesia, como pastores, en relación al dinero. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces ellos pensaron que estaba hablando de que él quería destruir ese templo. No, él estaba hablando del templo de su cuerpo. Como dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Entendieron mal. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, encontramos en el inicio de su ministerio que el Cordero de Dios limpia el templo. No solamente en el sentido espiritual de su muerte, quitando el pecado del templo, sino también habrá una limpieza antes de su segunda venida. En 2 Tesalonicenses, capítulo número 2, leemos ahí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hoy en día se habla tanto sobre la venida del Señor, se habló tanto sobre el mes de abril, un mes determinante para su venida, un mes determinante para el inicio de determinadas o ciertos eventos. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor en su ministerio, Él ejecutó 2 limpiezas, en el inicio y al final de su ministerio. En el inicio de la iglesia hubo una limpieza. Al final de la iglesia habrá otra limpieza. Por eso dice aquí que estas 2 cosas se manifestarán antes de su venida. La gran apostasía y el hijo de perdición. Y la gran apostasía es exactamente que muchos abandonarán el camino, abandonarán la fe. En medio de la religión, en medio de las manifestaciones religiosas, serán apóstatas, porque estarán más interesados en las cosas de este mundo, más interesados en los bienes de este mundo, más interesados en el comercio de este mundo, como las naciones están, que no se darán cuenta que allá habrá una gran apostasía. Y debido a eso, el celo de tu casa me consume, dice la Escritura, y el Señor limpiará su casa antes de que Él venga en su segunda venida, antes del arrebatamiento de la iglesia, habrá una limpieza general en todo el mundo. Se sabrá quién realmente es un verdadero cristiano que está siguiendo a Jesús porque al Cordero de Dios, porque ama su presencia y no porque es beneficiado con sus
recursos o beneficiado como líder con la parte financiera. Bien dice la Escritura, y con todo engaño de iniquidad, hablando del inicuo, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Recuerden, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Esa verdad y esa gracia solo se recibe a través de la comunión con nuestro Dios. Y dice la Escritura, termino aquí, en el libro de Malaquías, hablando de el Señor. Aquí se cumplió en parte en la limpieza, en las dos limpiezas que el Señor hizo del templo en su primera venida, pero habrá una definitiva limpieza antes de su segunda venida. Y dice aquí en Malaquías capítulo 3, verso 1, «He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo». Vean, vendrá súbitamente a su templo, su casa, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, que así sea, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién? Por eso dice ahí, hablando de Jesús, que también Juan el Bautista dijo que el aventador está en su mano. Él también bautiza con Espíritu Santo y fuego. No solamente habla del fuego de la lengua, sino también habla de la prueba que viene para cada uno de nosotros. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá estar en pie? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, escuchen, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? En el Antiguo Testamento, toda la tribu que se encargaba de los sacrificios y de las liturgias del templo. De todo el ceremonial eran los levitas. Y en el Nuevo Testamento también tenemos gente encargada de presentar sacrificios y también encargada de la liturgia del templo, y que será necesario limpiarla. Y el Señor hará eso. Por eso es que Él, ¿quién podrá soportar el fuego de su venida? Él va a limpiar a los hijos de Leví. Dice, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El Señor va a eliminar, como dice la Escritura, a todos los cananeos. No habrá más cananeo en su casa. Eso quiere decir que no habrá más comerciante. El Señor quiere eliminar, y Él lo hará de su casa, de su iglesia en este mundo. El comercio va a terminar. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos a entender que no es a través de la situación financiera, económica, que va a mejorar nuestra vida, sino a través de nuestra comunicación, de nuestra comunión, de nuestra entrega, de nuestra dedicación con el Señor. Que el Señor a cada uno de nosotros nos ayude para ser parte de ese templo puro y limpio que ama la verdad en lo íntimo, y que ama la verdad también para mantenerse libre del espíritu de mentira que más prevalecerá antes de su venida. Padre amado, en el nombre de Jesús, protege a tu pueblo, protégenos en el nombre de Cristo. Envía a tus siervos como Juan el Bautista, envía a aquellos, Señor, que traerán una palabra clara para llevar a tus ovejas por el sendero de la cruz, por el sendero el sendero estrecho, por el sendero donde la luz de Cristo brillará siempre y donde no aceptaremos componendas con el enemigo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Amén. Que el Señor los bendiga, y espero que lo que hemos transmitido haya sido de bendición para sus vidas. Esto es muy importante en estos días. Amén.